hasta a ver cuántos alumnos hay. Vamos a ver en este momento. Son 96. Serían 48. A ver, vamos a ver. Hasta Mamani Flores Franklin van a ingresar a una sala. A esta sala a la que normalmente entran. Y claramente voy a colocar ahí hasta de la A hasta de la 1 a la 48, que es Mamani Flores Franklin. Hasta ahí entran a esta sala. A la otra sala se va a habilitar a partir de Mamani Vega, no, Mamani Yesenia, hasta el último, hasta Zapata Rojas. ¿Pueden ver la presentación, jóvenes? No, licenciada. No, licenciada. No se ve. ¿No se ve? No sé, hay algo que está pasando, no me deja compartir. A ver, vamos a cerrar nuevamente. ¿Ahora sí? Ahora sí, licenciada. Ah, ya. Bueno, vamos a ver el siguiente tema. La práctica estoy dejando para el final. El procedimiento de la fiscalización de las ITCs. Vamos a ver después de estos dos temas teóricos. Entonces, hoy vemos el procedimiento de la impugnación. Hemos indicado que una vez que se notifica con la vista de cargo, el contribuyente debe presentar sus descargos, ¿verdad? En un plazo de 30 días. Y el fiscalizador tiene la obligación de analizar los descargos, emitir el informe de conclusiones y sobre la base de ese informe de conclusiones, posteriormente se procederá con la emisión de la resolución determinativa. Una vez que se notifique la resolución determinativa, el contribuyente tiene dos opciones. Una opción es la de pagar el tributo omitido más mantenimientos, intereses, multas, o sea, la deuda tributaria. La otra opción es que impugne, ¿sí? Y para la impugnación
Este procedimiento de la impugnación es recurrir a una tercera persona para que ésta revise el procedimiento de la fiscalización y tenga que emitir una resolución, ¿sí? O dependiendo a qué ámbito, en qué ámbito se va a presentar esta impugnación, y tenga que dar la razón a la administración tributaria o al contribuyente, ¿sí? Entonces, si el contribuyente ve que la administración tributaria no ha valorado los descargos, no se ha pronunciado sobre los mismos y directamente ha emitido la resolución determinativa, entonces, en primer lugar, uno de los aspectos que va a mencionar en la impugnación es que no se ha sometido al debido proceso, ¿verdad? Entonces, este procedimiento de la impugnación puede darse en dos ámbitos, en la vía administrativa o en la vía jurisdiccional. Ahora vamos a ver el procedimiento de la impugnación en la vía administrativa. Es cuando se recurre ante la autoridad de impugnación tributaria, ¿sí? Entonces, pasamos a ver la composición de la AIT, la competencia territorial y la estructura de la AIT. Entonces, la Autoridad de Impugnación Tributaria General, o sea, se compone en primera instancia de esta Autoridad de Impugnación Tributaria General, que se encuentra ubicada en la ciudad de La Paz, ¿sí? Y luego tenemos, en segundo nivel, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional, las cuales funcionan en el departamento de La Paz, en el departamento de Santa Cruz, en Cochabamba y en Chuquisaca. Entonces tienen 4 ARITs, autoridades regionales de impugnación tributaria, y una autoridad de impugnación, o sea, y una autoridad general de impugnación tributaria, una AJIT y 4 ARITs. De cada ARIT dependen las intendencias, y para que se defina esta dependencia está en función a los otros departamentos y que se encuentren cerca de una de las 4 ARITs. Entonces, la Intendencia de Oruro depende de la ARIT de La Paz. La Intendencia de Beni y Pando dependen de la ARIT de Santa Cruz. La Intendencia de Tarija depende de la ARIT de Cochabamba. Y la Intendencia de Potosí depende de la ARIT de Chuquisaca. Entonces, esa es la competencia territorial y la estructura de la AIT. Entonces, pasamos a ver ahora los mecanismos de impugnación de los actos de la administración tributaria. Entonces, la impugnación de los actos de la administración tributaria se da mediante la impugnación de normas. Entonces, acá estamos hablando de las normas de alcance general o los recursos administrativos que regulan los actos administrativos de alcance particular, donde esta impugnación se va a dar en 2 instancias. La primera instancia, que es
mediante un recurso de alzada y en segunda instancia mediante un recurso jerárquico. Entonces, vayan copiando estas estructuras. Licenciada, una consulta. ¿Sí? ¿A qué se refería? Hace un momento mencionó Arit de La Paz, Arit de Cochabamba. No le entiendo esa parte. ¿A qué se refiere con Arit? Son las autoridades regionales de impugnación tributaria. De ahí viene el significado de ARIT, ¿sí? Ah, ya. Muchas gracias. O sea, es la subdivisión, ¿sí? Las 4 ARITs dependen de la Autoridad de Impugnación Tributaria General, que es la AGIT. En realidad sería Autoridad General de Impugnación Tributaria. La AGIT es la de mayor jerarquía, ¿sí? Con oficinas en la ciudad de La Paz. Ya posteriormente vamos a ver cuál es su función de esta AGIT y cuál es la función de estas ARITs. Entonces, de acuerdo a al lugar donde se encuentren, ¿no? Se establecen las ARITs en 4 jurisdicciones, que son La Paz, Santa Cruz, Cochabamba y Chuquisaca. ¿Y por qué se hace esta división? Con el objeto de que los trámites que vayan a ser impugnados en primera instancia se presenten ante estas regionales y en aquellas donde no existe una ARIT se han creado las intendencias, donde las intendencias dependen de cada ARIT por la cercanía a cada uno de esos lugares. ¿Ahora está comprendido? Sí, licenciada, gracias. Ya. Entonces, cuando hablamos de la impugnación de los actos de la administración tributaria, tenemos la impugnación de normas de alcance general, ¿sí? O sea, cuando se emite una normativa, se debe leer inmediatamente y ver si se está vulnerando algún principio, o que es una norma que no está respetando la jerarquía de la normativa, ¿sí? Porque a veces ustedes pueden ver que con una resolución normativa de directorio quieren modificar algo que esté establecido en leyes, ¿no? Y no puede ser. Lo que se establece mediante ley solo se puede modificar con ley, ¿verdad? O si se verifica que las normas que se estén emitiendo no correspondan porque no se están considerando los principios constitucionales. Entonces, en esos casos, ¿verdad? Se puede impugnar dicha norma que es de alcance general para todos los contribuyentes, mientras que los recursos administrativos se van a plantear para impugnar actos de la administrativos, pero de alcance particular. ¿Cuáles son estos actos? Las diferentes resoluciones que se emiten específicamente para un contribuyente, como ser una resolución sancionatoria, una resolución determinativa, donde se emite esta resolución y se establece para quién y con qué número de NIT, ¿verdad?
donde esta resolución va a contener estos actos administrativos de alcance particular. Entonces, estos actos podrán impugnarse en primera instancia mediante un recurso de alzada. Este recurso de alzada se debe presentar en las intendencias, si es que no hay una superintendencia en ese lugar, ¿verdad? De las intendencias que dependen de cada ARIT, o en aquellos 4 departamentos que tienen sus correspondientes ARITs. Entonces, en primera instancia, se presenta un recurso de alzada. Este recurso de alzada va a ser resuelto mediante la emisión de una resolución, ¿sí? Ya vamos a ver qué tipo de solicitudes se hacen, ¿no? Una revocatoria total, una revocatoria parcial, una anulatoria, una confirmatoria, dependiendo de qué es lo que se está pidiendo. Una vez que se emite esa resolución, posteriormente, en segunda instancia, viene el recurso jerárquico. Y este recurso jerárquico se va a presentar contra la resolución que resuelva el recurso de alzada, ¿no? ¿Y quién va a presentar este recurso jerárquico? El que se vea perjudicado con dicha resolución, porque inicialmente, o sea, quien va a presentar es el contribuyente. Si en el recurso de alzada le favorece al contribuyente, de seguro que va a presentar el recurso jerárquico la administración tributaria. O lo contrario, si el contribuyente es el que pide una revocatoria total de la resolución determinativa y la ARIT indica de que no se va a revocar, sino que va a confirmar la resolución determinativa. ¿Eso qué quiere decir? Que está validando los actos de la administración tributaria y al contribuyente le está indicando que debe nomás pagar, ¿verdad? En ese caso, en segunda instancia, quien va a recurrir es el mismo contribuyente porque se está viendo afectado con dicha resolución, ¿verdad? Y posteriormente, este recurso jerárquico tendrá que analizar todo lo sucedido anteriormente, más la resolución emitida en el recurso de alzada. En algunos casos, puede mantener lo que se ha establecido en el recurso de alzada, ¿sí? O en otros podrá emitir otro tipo de resolución. Podrían ser contrarias, parciales, anulatorias, dependiendo. Entonces, analizamos ahora esos recursos administrativos de alcance particular. Entonces, en primera instancia, estamos hablando del recurso de alzada. Este recurso de alzada se va a presentar contra las resoluciones determinativas, contra las resoluciones sancionatorias, ¿sí? Contra resoluciones que sean denegatorias de exención, que deneguen la compensación, que deneguen la repetición y la devolución de impuestos, ¿sí? Enseguida vamos a ver algunos ejemplos o resoluciones que exijan la restitución de lo indebidamente devuelto en devoluciones impositivas o actos que aclaren la responsabilidad, que declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto. Entonces, estas resoluciones determinativas son las que se generan como resultado del proceso de una fiscalización o verificación, donde
la administración tributaria está declarando la existencia de obligaciones tributarias que no han sido pagadas de la forma correcta, ¿sí? Podrá ser de algunos impuestos y de algunos periodos o hechos en particular, ¿verdad? Las resoluciones sancionatorias son aquellas resoluciones mediante las cuales se establece una sanción por algún incumplimiento o contravención tributaria. Pueden ser multas por incumplimiento a deberes formales, pueden ser clausuras, ¿no?, por la no emisión de boleta fiscal. Entonces, dichas resoluciones se podrán impugnar mediante, en primera instancia, mediante un recurso de alzada. O cuando el contribuyente, supongan que solicita la exención del IVA, ¿sí? Y la administración tributaria niega. Entonces, la ARIT tendrá que revisar a qué se debe esa negación, ¿verdad? Tendrá que analizar toda la documentación presentada por el contribuyente, si cumple con los requisitos para poder obtener la exención, si los documentos que ha presentado son respaldo suficiente exención, ¿verdad? O cuando se solicita la compensación de un impuesto con otro impuesto, supongan que se ha liquidado de forma incorrecta el pago de un impuesto y ahí tenemos un pago en demasía. Y si tenemos otras obligaciones y no se tiene el dinero para pagar, entonces podemos pedir que se compense el pago que se ha hecho en demasía en un impuesto con el impuesto que está pendiente de pago. O la repetición, supongan que se haya pagado un impuesto de un periodo más de una vez, ¿verdad? O sea, 2 veces. Entonces ahí se solicita la devolución de impuestos, ¿verdad? Y este penúltimo tenemos para aquellos trámites de devolución de impuestos en el CDI, ¿sí? Si se ven perjudicados en que la administración tributaria no les devolvió el monto que correspondía, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les depuraron facturas, porque principalmente la depuración de facturas de compras que no estén comprendidos en el periodo o sean gastos que para la administración tributaria no estén relacionados con la actividad del exportador. En el último caso, cuando declaren la responsabilidad de terceras personas en el pago de obligaciones tributarias en defecto, ¿sí? O sea, ahí se va a analizar la responsabilidad de terceros respecto a la liquidación de los tributos. Inicialmente, en el código tributario, solo teníamos el título tercero y posteriormente se incluye el título quinto sobre este proceso de la impugnación. Y este título quinto anteriormente era el reglamento y un decreto supremo, ¿sí?, que establecía dicho procedimiento, en el cual inicialmente solo se establecían estos 4 tipos de actos administrativos sujetos a un proceso de impugnación, o sea, actos administrativos que podían ser impugnados mediante un recurso de alzada. Por ejemplo, si ustedes revisan en estos
5 puntos, no van a encontrar, por ejemplo, cuando se emiten resoluciones que nos niegan la presentación de declaraciones juradas rectificatorias. Entonces, no hay ahí. Entonces, hay muchas empresas que solicitan la rectificación de declaraciones juradas y parecería un trámite fácil que nos van a aceptar, porque cuando se rectifica, cuando cometen algún error, ¿verdad? Y en estos trámites de rectificatorias son los que más se rechazan, porque puede ser que no, o sea, nunca van a concordar con el proyecto de declaración jurada de la rectificatoria debido a varios aspectos, ¿sí? Principalmente a la consideración de las facturas de compras, porque para la administración tributaria siempre va a depurar todas aquellas facturas que según su criterio no tienen nada que ver con la actividad gravada, pero según la empresa, si son gastos que realmente se realizan y están vinculados con la actividad, tienen que considerarlos, ¿verdad? Ese es uno de los aspectos. Otro es la actualización de los saldos a favor del contribuyente. Nunca llegan al mismo monto porque toman diferentes UFBs, aunque la norma es bien clara, ¿verdad? Que se debe tomar la UFB del último día hábil del periodo anterior y de la UFB del último día hábil del periodo que estén declarando. Pero siempre hay variaciones. Y el problema es que la administración tributaria, cuando emite estas resoluciones que niegan la presentación de declaraciones juradas rectificatorias, no fundamentan, ¿no?, el motivo por el cual se está rechazando. Solamente indican por incumplir con el artículo número tantos de tal decreto supremo o de tal resolución, pero no dicen claramente cuál es el motivo por el cual están rechazando, porque deberían indicar concretamente, ¿no?, por haber consignado facturas que no tienen nada que ver con su actividad como tal factura, o por haber utilizado la UFB incorrecta. Te rechazan y no hay opción, una vez que te rechacen, de volver a presentar la rectificatoria. Entonces había que recurrir a este procedimiento de la impugnación para que en esta instancia se tenga que presentar la documentación respaldatoria a las observaciones que haga la administración tributaria, ¿verdad? Y se pueda rectificar dicha declaración. Entonces, uno de los trámites son las rectificatorias. De la misma forma, acá no ven una solicitud de plan de facilidad de pagos. Tampoco no hay. Entonces, es otro tipo de trámite que ha sido incluido posteriormente, ¿no? Y además tenemos, entre estas inclusiones, otro tipo de actos administrativos, y ahí se engloba a cualquier resolución que emita la administración tributaria donde el contribuyente se vea perjudicado, ¿verdad?, y tenga la posibilidad de impugnar en esta vía. Entonces, este recurso de alzada se va a resolver mediante la emisión de una resolución. Esa resolución podrá ser recurrida en segunda instancia mediante un recurso jerárquico, ¿sí? Entonces, como podrán ver acá, el recurso jerárquico se presenta contra las resoluciones que resuelvan el recurso de alzada.
Ahora pasamos a ver las autoridades ante las que se deben presentarse los recursos. Pero antes quería leerles la normativa con la que se amplía los otros tipos de resoluciones. Un ratito me... para que puedan revisar. No encuentro, a ver. No encuentro. Está. Aquí está, a ver. Este es el anterior.
No encuentro. La impugnación de los actos administrativos. ¿Dónde está? Aquí está. Pero están los 5 puntos. En el título tercero, artículo 143. ¿Dónde está lo? Fíjense acá, ante la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional. ¿Pero de dónde? Esto es importante y subrayen, del lugar donde reside la autoridad administrativa cuyo acto se impugna. ¿Y cuáles son las ARITs que tenemos? Puede ser La Paz, Cochabamba, Santa Cruz o Chuquisaca, uno de los 4 lugares, ¿verdad? Y en aquellos lugares donde no exista esta autoridad, las ARITs, entonces en ese caso se debe presentar ante el intendente departamental correspondiente en la ciudad donde no existan las ARITs, ¿verdad? Un ejemplo al respecto. Supongan, a ver, ¿qué tipo de impuestos tenemos? Pueden ser los impuestos nacionales que están a cargo de la administración tributaria, que es el SIN. Podemos tener impuestos aduaneros, podemos tener impuestos que recaudan los gobiernos departamentales, dependiendo, ¿verdad? Hay un ejemplo que normalmente les coloco, que es el siguiente. ¿Qué pasa si tienen una empresa cuya casa matriz está en la ciudad de Santa Cruz, digamos, y sus sucursales están en Cochabamba, en La Paz y en otros departamentos? Entonces, si se genera un problema respecto al pago del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles en la sucursal de La Paz, entonces, ¿dónde deben presentar este recurso de alzada? O sea, su oficina principal está en Santa Cruz y el problema respecto al pago de impuestos es en La Paz. Claramente acá dice, ¿no? Del lugar donde reside la autoridad administrativa impugna. ¿Qué acto estamos impugnando? La resolución determinativa emitida en el Departamento de La Paz por el cobro del impuesto a la propiedad de bienes inmuebles, un bien inmueble que se sitúa en La Paz. Entonces, en ese caso, se tiene que presentar este recurso en la ciudad de La Paz. Y si fuese en otro departamento donde no haya ARIT, supongan que tienen un bien inmueble que tiene problemas respecto a impuestos, al pago de sus impuestos en el departamento de Tarija. Entonces tendrán que presentar ante el intendente departamental de la ciudad de Tarija y después vamos a ver que este intendente, una vez que recabe toda la documentación, va a remitir a la ARIT de la cual dependa. En este caso depende de la ARIT de Cochabamba. Entonces tendrá que remitir toda la documentación a Cochabamba, ¿no? ¿Está entendido esta parte? Jóvenes. Sí, dice.
Ya, entonces analicen siempre eso. ¿Por qué se está generando el problema y en qué jurisdicción? Para que el recurso se tenga que presentar ante ESARIT o ante la Intendencia, si es que no existe ESARIT en ese lugar. Mientras que el recurso jerárquico, fíjense acá, ¿dónde vamos a presentar? Parecería que se debe presentar en La Paz, ¿no? Pero fíjense, se va a presentar ante la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional que emitió la resolución impugnada. O sea, no estamos presentando directamente en La Paz. Supongan este caso. A ver. Supongan que el problema se ha generado en Cochabamba, ¿sí? Y la AGIT se encuentra en La Paz. Pero si presentamos un recurso jerárquico, no vamos a ir hasta La Paz. Habrá que presentar en la ARIT de Cochabamba. Y posteriormente la ARIT de Cochabamba tiene dos opciones. Nos acepta o nos rechaza. ¿Sí? Una vez que acepte, va a remitir toda la documentación a la ciudad de La Paz. ¿Ya? Entonces acá se presenta ante la ARIT que emitió la resolución impugnada y directamente se presenta en las oficinas de la AIT, la Autoridad de Impugnación Tributaria Regional, o a través de las intendencias departamentales, si es que es en otro departamento donde no exista una ARIT, ¿verdad? Una vez que se admita el recurso, todo ese expediente debe remitirse a la AGIT, o sea, de la ARIT a la AGIT, ¿sí? En la ciudad de La Paz. ¿Qué debe contener? Y acá fíjense, para poder impugnar, se puede impugnar mediante memorial o mediante una simple carta. Antes todo teníamos que hacer mediante memoriales, ¿sí? Y para hacer un memorial hay que recurrir siempre ante un abogado, ¿verdad? Pero puede haber algún contribuyente que no tenga los recursos para poder contratar un abogado, pero podrá elaborar una simple carta, pero tiene que tener el cuidado de que esta carta contenga toda esta información, ¿sí? El señalamiento específico del recurso administrativo y la autoridad ante la que se interpone. Indicar qué recurso se está presentando, de alzada o jerárquico, y ante quién estamos interponiendo. Luego, el nombre o razón social y domicilio del recurrente o de su representante legal. Ustedes saben muy bien que para las empresas unipersonales o contribuyentes que son personas naturales, ¿quién le va a representar? Es la misma persona, ¿verdad? Mientras que para las personas jurídicas, quien representa a la empresa es el representante legal. El representante legal es la única persona que está autorizada a firmar en nombre de la sociedad, ¿sí? Luego se tiene que indicación de la autoridad que dictó el acto o la resolución contra el que se recurre. Y además se debe acompañar el original o fotocopia. O sea, nos está indicando, puede ser una de estas dos. Original o fotocopia del documento que contiene el acto o la resolución contra la que se recurre. ¿Por qué en este caso habla solamente de una fotocopia simple? Porque este acto, o sea, la resolución impugnada,
va a llegar a esta instancia en el cuerpo de antecedentes, y en ese cuerpo de antecedentes se va a encontrar uno de los ejemplares de la resolución, porque normalmente se emiten 3 o 5 ejemplares, ¿verdad? Y se despacha un ejemplar, uno para el contribuyente, otro para el cuerpo de antecedentes, otro para su archivo en fiscalización, otro para su remisión a La Paz. Entonces, cuando la administración tributaria responda a este proceso, entonces va a tener que acompañar todo ese cuerpo de antecedentes. Por ese motivo es que dice que podrá presentar el original o fotocopia del documento que contiene el acto o la resolución contra la que se recurre. Otro aspecto que debe contener esta carta o memorial, ¿sí?, son los fundamentos de hecho y de derecho en que se apoya la impugnación, donde se tiene que hacer una exposición fundamentada, ¿sí?, sobre los agravios que se invoquen e indicando con precisión lo que se pide, ¿sí? Entonces, si han visto que el fiscalizador no ha analizado la prueba presentada, entonces tendrán que indicar, ¿no?, qué agravios se están verificando, ¿verdad?, que no haya aplicado la correcta interpretación de la normativa respecto a los hechos económicos realizados por la empresa. Dependiendo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de fundamentos de hecho, nos referimos a una descripción simple de los hechos, de las situaciones que se han dado, ¿verdad? Y los fundamentos de derecho, ahí vamos a mencionar la normativa que establece dichas situaciones, ¿verdad? Comparando con un proceso en la vía penal, por ejemplo. Si preguntan a un abogado y les preguntan qué es un fundamento de hecho y de derecho, con un simple ejemplo te indican, ¿no? El fundamento de hecho es cuando alguien te dice, te relata qué fue lo que sucedió, ¿verdad? Y hacen una descripción de la situación, de cómo ocurrió. Mientras que el fundamento de derecho ya directamente se recurre a alguna norma legal, ¿verdad? Un artículo en particular donde establece que esa persona ha cometido un asesinato, digamos, ¿verdad? Entonces, a esos aspectos. Entonces, en esta parte hay que tener mucho cuidado al momento de hacer esta descripción, ¿no? Siempre tomando en cuenta este fundamento de derecho, porque la situación se tiene que adecuar a la normativa, ¿verdad? O sea, los hechos económicos en función a la normativa. O sea, no quiere decir que tienen que inventarse, o sea, tienen que describir que la situación se da tal cual indica la norma. Estos fundamentos son en los que se apoyan para realizar la impugnación. Entonces, tiene que exponer fundadamente los agravios que se invoquen, ¿no? E indicando con precisión lo que se pide. Entonces, ¿qué es lo que pide? ¿Qué es lo que se pide? Que se anule la resolución determinativa totalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que no están de acuerdo con ninguna de las observaciones, o que se revoque parcialmente la resolución, ¿verdad?
Entonces, habrá que pedir específicamente qué es lo que se quiere. Otro aspecto que debe contener este documento es que se debe señalar el domicilio para que se practique la notificación. Se tiene que indicar el lugar y fecha y la firma del recurrente. Entonces, si cumple todos estos aspectos, entonces se presenta y esta carta o memo va a ser revisado, van a verificar que contenga toda esa información, se aceptará o se rechazará o se observará. Entonces pasamos a ver este segundo punto, que es la corrección de los errores. ¿Cuándo se va a dar esta corrección o aclaración del recurso de alzada o jerárquico? En caso de que el recurso por omisión de cualquiera de los requisitos señalados. Supongan que no han mencionado el domicilio donde se deba notificar. Entonces nos van a observar y nos van a indicar de que se subsane. ¿Sí? O si fuese insuficiente u obscuro, ¿cuándo se da esta insuficiencia u obscuro? Cuando en los fundamentos de hecho y de derecho no se entiende qué es lo que sucede, ¿verdad? Entonces habrá que hacer una descripción mucho más clara, no confusa, ni muy ampulosa, ¿verdad? Irse directamente a los hechos y situaciones que han sucedido. Entonces, el recurrente, en caso de que se observe, debe subsanar los errores y las omisiones y le dan un plazo de 5 días. Desde el momento en que se notifique con la resolución, entonces nos devuelven y en 5 días subsanar dichas observaciones. En caso de que este recurso no contenga los errores u omisiones señaladas ante la autoridad de impugnación tributaria regional o los intendentes departamentales, si no está observado y todo está bien, entonces deben dictar su admisión y deben disponer la notificación de la autoridad recurrida. En los jerárquicos no es procedente la contestación del recurso, ¿sí? Entonces, en el recurso de alzada, si no se va a observar, entonces directamente se dicta su admisión e inmediatamente se tiene que disponer la notificación a la autoridad recurrida. Si tenemos observaciones por parte de la gerencia distrital Graco Cochabamba, entonces tendrán que indicar que se notifique al gerente regional de Graco Cochabamba. Si hay problemas con el gerente regional de la Aduana Nacional de Cochabamba, y de la misma forma van a indicar que se notifique al gerente regional de la aduana. Si son problemas por concepto de impuestos a la propiedad de bienes inmuebles o vehículos, nos van a indicar que se notifique al jefe de departamento de recaudaciones de la alcaldía municipal, de la gobernación municipal de Cochabamba. Entonces depende, ¿no? Una vez que se admite el recurso de alzada, fíjense acá, surte un efecto suspensivo. ¿Eso qué quiere decir? Y al comenzar la clase les he dicho, una vez que les notifican con la resolución determinativa, solo hay 2 opciones: o pagan o impugnan, ¿sí? ¿Cuándo deberían pagar? Cuando realmente, y hay que ser realistas, jóvenes. Si saben que no van a poder demostrar lo contrario y que la administración tributaria tiene la razón,
y les han podido detectar, demostrar y determinar, ¿verdad? Entonces, si no hay vuelta que dar, mejor es pagar, porque si pagan en ese momento, se evitan todo este proceso, porque al final igual van a terminar pagando. Y si pagan antes de que les notifiquen con la resolución determinativa, además se benefician con el descuento de la reducción de la sanción, ¿verdad? Entonces, realmente el contribuyente tiene que saber, ¿no?, si va a poder demostrar lo contrario o no. Si es ir por ir y hacer todo un lío y al final no van a poder demostrar lo contrario, lo mejor era pagar antes de que les notifiquen con la resolución determinativa y hubiesen pagado solamente el tributo emitido más todos sus accesorios, ¿verdad? Pero cuando realmente se ve que la administración tributaria tiene un criterio de actuar, por ejemplo, hay varios casos. Los subsidios de lactancia. Hubo un lapso de tiempo donde depuraban todos los subsidios, ¿no? Pero donde una empresa ha presentado un contencioso tributario y ha ganado. Y eso ya es jurisprudencia, ¿verdad? Entonces, la misma administración tributaria, al ver que dicho criterio no ha sido sustentado y que fácilmente ha sido rebatido por el contribuyente en otra instancia, hasta ellos mismos tienen que tomar en cuenta dichas resoluciones, ¿no? Porque los contribuyentes, si ven que hay resultados positivos respecto a alguna observación, igual se van a animar a impugnar, ¿verdad? Y van a mencionar todas esas resoluciones para que los administradores de justicia revisen en qué se han basado para emitir dichas resoluciones, ¿verdad? Entonces, así hay varios casos donde han demostrado que la administración tributaria estaba aplicando de forma incorrecta, ¿no? Y vamos a ver uno de esos casos en el estudio de casos, una observación que se les ha ocurrido con el objeto de querer recaudar más tributos, ¿no? Y donde la empresa ha recurrido a un recurso de alzada, luego a un recurso jerárquico, y le dio la razón al contribuyente, y al final la administración tributaria tuvo que demandar a la AGIT contra el criterio vertido, pero de la misma forma, en la vía jurisdiccional, ha perdido la administración tributaria, o sea que ha perdido en todas las instancias, y lo que ha ocurrido es que ha interpretado mal la norma. Lo que estaba queriendo hacer era adecuar su interpretación con el objeto de que exista una mayor recaudación para la administración tributaria. Si le salía ese caso a favor de la administración tributaria, con eso podían haber observado a todos los contribuyentes. Más bien, un contribuyente se animó a impugnar y salió a favor del contribuyente. Entonces ya no procedieron con ese criterio. Es como si hubiesen hecho un experimento con un contribuyente, ¿no? Entonces vamos a ver estos casos. Entonces, cuando hablamos de que este recurso de alzada surte un efecto suspensivo, ¿esto qué quiere decir? Que una vez que se notifique con la resolución determinativa, hay un plazo de 20 días
En esos 20 días, en la vía administrativa, se tendrá que presentar la impugnación. Pero si deciden impugnar en la vía jurisdiccional, solamente son 15 días. 15 que se van a contar a partir de la fecha y hora de notificación. Ahí son perentorios. Entonces hay que tener mucho cuidado al decidir en qué vía van a impugnar, en la vía jurisdiccional o en la vía administrativa, ¿no? Una vez que se presenta la impugnación o la demanda, entonces la administración tributaria no puede cobrar dichos tributos. Entonces suspende. Eso quiere decir su efecto suspensivo. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento en el que termine todo ese proceso y tengamos la resolución que resuelva el recurso jerárquico, y si recurren a la vía jurisdiccional, más que todo es para la interpretación de norma, y se tenga la sentencia en la vía jurisdiccional, entonces hasta ese momento la administración tributaria no puede cobrar al sujeto pasivo dichas obligaciones, se suspende, ¿ya? Entonces, por tanto, dichas resoluciones o actos administrativos que se impugnan no van a ser ejecutados, o sea que no se puede exigir su cumplimiento, en tanto no se emita la resolución del recurso planteado. Entonces, si sale la resolución que resuelve el recurso de alzada, van a esperar el plazo de otros 20 días para ver si se impugna en la siguiente, mediante un recurso jerárquico, ¿no? Se emite la resolución del recurso jerárquico, van a esperar el plazo establecido para la impugnación en la vía jurisdiccional. Entonces, si no se presenta, inmediatamente van a proceder con la ejecución, con exigir el pago de dichos tributos. Ahora pasamos a ver el rechazo del recurso. ¿Por qué motivos nos pueden rechazar tanto el recurso de alzada o el jerárquico? ¿Sí? La ADIT, ¿sí?, rechazará el recurso en los siguientes casos. Primero, cuando se interponga fuera del plazo previsto en el Código Tributario Boliviano. Entonces, hemos hablado de ese plazo de 20 días, ¿verdad? 20 días, una vez que se notifica la resolución determinativa, se comienza a contar el plazo a partir del primer día hábil siguiente. Entonces, tienen 20 días para presentar. O cuando se presente el recurso jerárquico, que también se tienen 20 días para presentar. O cuando se refiera a un recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la autoridad de impugnación. ¿Sí? Entonces, solo puede ser un recurso de alzada o jerárquico. ¿Y para qué tipo de resoluciones pueden presentar para que se presente mediante un recurso de alzada? Son los diferentes tipos de resoluciones que emite la administración tributaria por diferentes causas, ¿verdad? Por ejemplo, la vista de cargo, ¿en algún momento hemos leído? No. Entonces, si alguien presenta e impugna una vista de cargo, les van a rechazar, porque el acto administrativo resultado de una fiscalización es una resolución determinativa. Entonces, la vista de cargo es un acto administrativo no impugnable, ¿ya?
Para este punto era el artículo que quería encontrar y leerles qué otro tipo de actos más se incorporan. Entonces, acá es muy importante que tomen en cuenta estas dos causales del rechazo. Cuando se interponga fuera del plazo y cuando se refiera a un recurso no admisible o a un acto no impugnable ante la autoridad de impugnación. Pasamos a ver ahora el procedimiento de sustanciación del recurso de alzada. Una vez que se presente el recurso en secretaría de la ARIT o en una intendencia departamental, entonces hay un plazo de 5 días. Y en ese plazo, mediante auto expreso, solo puede ser admitido, observado o rechazado. Solo hay esas 3 opciones. Van a admitir cuando el documento que se presente cumpla con todos los requisitos establecidos y que sea presentado dentro del plazo establecido y que sea un acto administrativo que puede ser impugnado, ¿verdad? En esos casos se admite. ¿En qué casos se van a observar? Cuando el documento que se presente omita algunos de los requisitos que hemos indicado, ¿verdad? O cuando no sea claro, cuando sea oscuro, cuando no se entienda qué es lo que quiere o qué es lo que quiere explicar, qué es lo que pide. En ese caso, se va a observar y se va a rechazar cuando se presente fuera del plazo, ¿sí? O cuando se trate de un acto administrativo no impugnable o se presente ante un recurso que no corresponda, ¿no? Que primero presenten un recurso jerárquico antes de un recurso de alzada, digamos. Una vez que se admita el recurso de alzada, entonces se tiene que notificar personalmente o mediante cédula al personero legal de la administración tributaria recurrida. Posteriormente, existe un plazo perentorio de 15 días desde el momento de la notificación con la admisión del recurso, donde la administración tributaria tiene que responder el mismo. ¿Y de qué forma va a responder? Negando o aceptando documentos del contribuyente, ¿verdad? Además, tiene que adjuntar los antecedentes del acto impugnado. ¿Cuáles son esos antecedentes? Es el cuerpo de antecedentes, es todo lo que se ha armado, ¿verdad? Durante el proceso de la fiscalización. O si se tratan de resoluciones sancionatorias, tendrán que acompañar de la misma forma el legajito de toda esa documentación que respalde la emisión de dicha resolución. Pero respecto a esta respuesta, la administración tributaria, ¿ustedes qué creen? ¿Van a negar o van a aceptar los argumentos del contribuyente? Jóvenes. Van a negar, licenciado. Siempre van a negar, nunca van a aceptar, nunca, jamás van a decir, sí, nos hemos equivocado. Imposible. Y en esto hay que tener mucho cuidado cuando se hace una fiscalización, ¿verdad? Porque algo de forma incorrecta, en ese caso el contribuyente se está viendo afectado, ¿verdad? Y
tiene que contratar abogados, tiene que conseguir documentación, pasajes, ida, vuelta, tal vez ir a La Paz, verificar en qué está el proceso. Si llega hasta Sucre, tienen que ir hasta Sucre a verificar. Esos son gastos, ¿verdad? Si los contribuyentes se ven afectados por dichas situaciones, podrían posteriormente demandar el resarcimiento de daños y perjuicios a la administración tributaria por este mal accionar, ¿sí? Un caso nos pasaron, a ver si buscan en el Facebook, era de una consultora González. Nos han pasado un casito que ha ocurrido en el Perú. Un señor que realizaba su actividad en el área rural, quien realizaba sus declaraciones juradas era el contador. Y al realizar una declaración jurada, el contador, en vez de typear 20,000, declaró 200,000. ¿Sí? El señor, o sea, el contador se lavó las manos directamente, o sea, no hizo nada más, porque ese era su error. Y no han podido demostrar a la administración tributaria que era un error, una simple equivocación. Entonces, la administración tributaria le negaban todo. Han llegado a quitarle su casa. O sea, el señor ha estado con este proceso varios años. Ha recurrido a la vía jurisdiccional. En la vía jurisdiccional les han conminado a que anulen esa resolución. Pero la administración tributaria, ¿cómo se llama? No me acuerdo. El SUNAT en el Perú, no podían anular esa resolución porque los funcionarios decían que no se podía, ¿no? Y lo dejaron ahí en statu quo. Entonces, imagínense, 5 años tras un proceso, todo el daño psicológico, económico que ha sufrido, porque él ha podido demostrar que sus ingresos siempre ha declarado en ese promedio de 20,000, 18,000, pero si a veces era un poquito más, pero no era, pues, no subía a 200,000, ¿no? Por un simple error de typeo. Y dicha situación, ¿no? Los contribuyentes tienen derecho a un debido proceso, ¿verdad? A que se considere la información, a la documentación presentada por el contribuyente. O sea, no encontraron ellos esa transacción que efectivamente se haya realizado por 200,000, porque si ellos hubiesen demostrado que efectivamente hizo esa transacción, que recibió ese dinero, de esa forma correspondía que siga el proceso, ¿verdad? Pero no había dichas pruebas. Entonces, ¿cómo puedes demostrar un error de typeo? Solamente con los hechos, las situaciones, el comportamiento, ¿no? Que efectivamente demuestre el haber sucedido dicha situación. Bueno, vamos a quedar acá. Yo creo que ya tienen clases, ¿no? Sí, licenciada. Ya, se pueden un ratito. Vamos a ver si revisan en el Facebook ese casito y si puedo les voy a mandar. Ya, se pueden retirar. Hasta luego, licenciada. Hasta luego, Ya. Lisa.
A ver, prendan cámaras. Si estoy chascoso, vale igual, Abril, dice. muy bien. Cintia, muy bien, Cintia. A ver, a ver. Alejandra, muy bien. José, muy bien, eso es. Brian, Noelia, Yasmín, Saúl, Eliana, Daniela, Daniela, Yuri, muy bien, Danicha, Ángela,